muy conocido y por fe creemos que el Señor va a hablar a muchas vidas. Dice la Escritura, y llegaron al otro lado del mar, a la tierra de los Gadarenos, y cuando él salió, Jesús, de la barca, enseguida vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada entre los sepulcros, y nadie podía ya atarlo, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos. Y nadie era tan fuerte como para dominarlo. Y siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y en los montes, dando gritos e hiriéndose con piedras. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él. Pueden tomar asientos. Pueden mantener los abanicos un ratito encendidos. Gloria a Dios. Hoy queremos continuar reflexionando sobre los milagros de Jesús y a manera de recapitulación, el pasado martes en Santo Domingo estuve hablando del poder que operaba en Cristo para calmar la tempestad, como lo relata el capítulo 4 de este Evangelio de Marcos. Hicimos referencia que Jesucristo, al mostrar su poder, calmando este fenómeno natural, le mostraba a sus discípulos y a todos los observadores que podían haber que él no estaba limitado a las sanidades físicas o a la solución de los problemas físicos, sino que el poder de Cristo estaba por encima de todo eso, porque él, como la revelación del Dios hombre, tenía todo el poder para calmar la tempestad y tranquilizar los vientos. Esa dimensión de la revelación del Señor debía producir en sus discípulos y en todos los que le seguían un aumento de la fe de sus seguidores. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Porque en la medida que vemos la manifestación del poder de Dios, tenemos más espacio, más razones, más argumentos para creer. Yo no sé si a usted le ha pasado, cuando usted ve que Dios hace un milagro en su vida, ya la próxima vez usted viene más seguro de que Dios también puede obrar. Si solo he visto a Dios sanar un dolor de cabeza por una condición gripal, muchas veces mi fe va a estar etiquetada o limitada o circunscrita a ese nivel de sanidad. Sin embargo, si Dios ha hecho desaparecer, como testificaba un hermano el martes pasado, unos tumores en las cuerdas vocales que los médicos habían dicho, lo que te toque es cirugía. Si Dios hace desaparecer algo como eso, ya usted no solamente ora por la gripecita, usted ora por algo mayor, porque su fe es ampliada a través de esa manifestación del poder de Dios. Yo creo, y fue mi punto concluyente, que es el deseo de Dios, que conozcamos su poder para que nuestra comprensión de su grandeza esté más cerca de su realidad, de la realidad de quién es Dios.
Y eso nos ayude a aumentar nuestra fe y tener vidas más victoriosas en nuestro paso por esta tierra. Yo creo que Dios quiere que le conozcamos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Dios quiere que tú le conozcas y que sepa de lo que Él es capaz. Y que sepa las dimensiones de su poder. Que sepa que Él no es chiquito. Él es un Dios grande. Hoy quiero concentrarme en el poder de Cristo. O quiero comenzar a tratar sobre el poder de Cristo en tres situaciones que no son comunes, pero también nos muestran la grandeza del Señor. Y oro, y es lo que hemos pedido al Señor, porque es la inquietud que el Espíritu Santo ha puesto en nuestro corazón con toda esta serie de predicaciones. Oro para que tu fe sea aumentada. 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 Y estas palabras aumenten tu pasión por Dios. Y te ayuden a ser un instrumento de Dios para bendición de las personas que te conocen. El tiempo no me va a dar para los tres casos y me voy a concentrar en el primero a la luz del orden que presenta Marcos en este capítulo 5 de su evangelio. Dice la Biblia que llegó Jesús a Gerasa o Gadara, que estaba a unos 45 kilómetros al sureste del mar de Galilea. Y allí se encontró con el caso de este endemoniado. Muchos han escuchado la historia bíblica. Es probablemente una de las historias que más citamos cuando hablamos sobre todo de liberación. Y en resumen, este era un hombre en una condición vergonzosa, humillante. Había perdido el control de su vida. Y además tenía que vivir apartado porque reaccionaba con violencia y nadie podía acercársele. Qué triste debe ser vivir de esa manera. Yo le quiero decir a ustedes, muchas de esas personas que viven de esa manera, en su interior lo que están experimentando es una especie de cárcel espiritual, porque muchas veces, y lo he oído por los testimonios de algunos que han sido libres, que son conscientes de la forma en que ellos se están conduciendo, alocada, trastornada, y son conscientes de que eso no debe ser, pero están en una especie de cárcel interna de donde no pueden salir para tomar control de su vida. Es como que están mirando su vida por un telescopio. Ellos están encapsulados en esa prisión mental, pero no pueden detenerse. Ven cómo su cuerpo, ven cómo todo su ser reacciona y no pueden controlarlo y quisieran que alguien le ayudara a superar eso. Sufren mucho porque están encarcelados y no tienen manera y se avergüenzan de las mismas conductas que desarrollan en su diario vivir. Este hombre que me presenta Marcos en el capítulo 5 tenía esa condición de vida. Y dice Marcos que llegó Jesús al otro lado del mar, a la tierra, y él salió de la barca y enseguida vino al encuentro de entre los sepulcros este hombre con un espíritu inmundo que vivía entre los sepulcros, marginado de la sociedad, humillado por la sociedad, despreciado por la sociedad. Yo no sé si usted ha visto gente, pero aquí en la iglesia conocimos un caso de una señora que la gente me hacía las historias y me decía: pastor, si usted hubiera conocido a esa señora en sus momentos de gloria. Y las encontrábamos en las calles.
tristemente, sabiendo que era una persona valiosa, sabiendo que era una persona que no siempre fue de esa manera, pero de repente caen en esta condición, marginados de la sociedad. Y este hombre, cuando Jesús llega a Gadara, reacciona ante la presencia de Cristo, en quien residía todo el poder. Y reacciona y con ruego le pide que no lo atormente, que no lo expulse, que lo deje tranquilo. Mire cómo dice el verso 7. Y gritando a gran voz, dijo: ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormente. Ahora, yo no sé si usted nota la diferencia en la persona gramatical. Ahí está hablando aparentemente el hombre, pero quien está reaccionando realmente, y por eso la aparente contradicción, es el demonio o los demonios que están dominando ese cuerpo. Están hablando de una agresión. Están hablando de que Cristo vino a hacerle daño. Pero es contradictorio. Cristo llega a la orilla y se le acercan y entonces grita: no me atormentes. En este pasaje queremos resaltar la dimensión espiritual de la persona de Cristo, que provoca que automáticamente los demonios que atormentaban a esta persona se manifiesten. Siempre he resaltado ese detalle. ¿Qué había en Cristo que provocaba eso? ¿Qué había en Jesús? Leíamos en días pasados y prediqué de eso, de el endemoniado del capítulo 1 de Marcos, cuando Cristo llega a la sinagoga de Capernaum. Cristo solamente comenzó a hablar como se estilaba en la época. ¿Y qué pasó? Inmediatamente el hombre que estaba endemoniado reacciona y dice: ¿qué te pasa conmigo? Los demonios no soportan el Espíritu de Dios acercándose al territorio donde ellos viven o dominan. Y por eso cuando la iglesia está llena del poder de Dios, el demonio tiene que reaccionar. Los demonios tienen que manifestarse. Los demonios no soportan estar donde está la presencia inmanente de Dios. Este hombre endemoniado reacciona y le pide al Señor que no le atormente. Muchos conocemos esta historia, pero uno de los propósitos más importantes de la misma es demostrar el poder de Cristo Jesús. El poder de Cristo sobre las fuerzas espirituales que esclavizan a la gente. El poder de Cristo poniendo en jaque a los principados y potestades satánicas. Algunos me acusarán de atrasado. Algunos me acusarán de ser una persona con poco conocimiento teológico y falta de instrucción. Pero he analizado mucho este tema y a la luz de la Biblia y lo que he conocido, creo que un alto porcentaje de las personas con enfermedades mentales están poseídas por espíritu de demonios. Lo he explicado aquí muchas veces. Hoy los sabios de este tiempo no hablan de demonios. Los sabios de este tiempo no hablan de demonios. Hablan de un catálogo de enfermedades que en el fondo solo son controladas por medicamentos que anulan a las personas y las mantienen
en un estado de vulnerabilidad o debilidad. Una persona que cae bajo una enfermedad mental, como muchas veces se cataloga, nunca vuelven a ser gente confiable. Me recuerdo una hermana en mis años mozos, que en la iglesia que asistíamos fue una persona muy dinámica, muy jovial, muy del pueblo, compartía con todo el mundo y fue muy activa sobre todo en el programa de escuela bíblica dominical. Esa hermana, recuerdo que de repente se fue a una provincia, no sé por qué razón, no la recuerdo ahora, pero de repente se escuchó la noticia: fulana ha caído en un estado terrible. Es un estado de incoherencias. Parece que el problema la hizo colapsar, etcétera. Esos eran los comentarios que llegaban. La familia no dio ninguna información oficial, o por lo menos los muchachos como yo en ese tiempo quizás no tuvimos el conocimiento de lo que le pasó a la hermana. Lo cierto es que pasó un tiempo, la hermana estuvo en tratamiento médico y tiempo después llegó a la iglesia y trató de insertarse como era antes en la iglesia. ¿Y cuál fue el problema? El problema que le pasa a la mayoría de la gente que sale de una crisis de esquizofrenia o de cualquier episodio neurótico. La gente te ve, la gente sabe que eres tú, pero la gente no confía en que tú estás bien. Dudan de que tu comportamiento sea el adecuado o que te mantengas estable en el comportamiento con el que te estás manejando dentro de la sociedad. Recuerdo eso con mucha tristeza. Los sabios de hoy dan muchas soluciones. Yo creo que la mayoría con buena intención. La farmacología ha tratado de buscar elementos químicos que ayuden a controlar los efectos físicos de una condición espiritual que se desata en la gente. Pero no son suficientes, porque nunca más vuelven a ser gentes confiables en todo el sentido de la palabra. Ahora bien, Cristo Jesús se encuentra con este hombre en Gadara y lo liberta de esa legión de demonios que lo atormentaban. Todos los demonios, Cristo le dio la orden de que se fueran a los cerdos y el hombre quedó libre. El hombre humillado quedó libre. Lo sacó de ese estado de ignominia y lo libertó. Dice, de repente hubo un cambio radical en aquel hombre. Verso 15, dice, y vinieron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado. El que había estado en crisis. El que había estado como un loco. El que había estado como un anormal. El que había estado haciendo show en la calle. El que había roto los grillos y las cadenas. De repente vinieron y lo encontraron sentado, vestido y en su juicio cabal. El mismo que había tenido la legión. Y entonces la gente tuvo miedo. ¿Entiende lo que estábamos diciendo? ¿Se da cuenta? Pero este hombre fue libertado por el Señor. Ahora, ¿qué vemos aquí? Y es lo que el Espíritu Santo nos ha puesto para resaltar. Aquí vemos otra demostración de la grandeza del poder de Dios obrando en favor de la gente. Lo que la ciencia no pudo ni ha podido controlar,
lo que la medicina aún en el siglo XXI no puede curar, lo que para los seres humanos resulta imposible, el Dios Todopoderoso lo resuelve con una orden que sale de su boca. ¡Aleluya! Y eso es lo que el Espíritu Santo ha puesto para llamar mi atención en esta hora. El Todopoderoso lo hace. Y lo hace bien y completo. De manera que la persona puede volver a ser una persona normal, cabal, sentado y vestido. Y en su juicio cabal estaba el hombre que estaba atormentado. Esto me lleva a 2 o 3 aplicaciones que quiero dejar en su mente y en su corazón. Número 1, creo que la revelación de Cristo en esta dimensión de poder cambió la perspectiva de sus discípulos e impactó poderosamente en la gente de Gadara a tal punto que se asustaron. Y yo le voy a recomendar, porque lo he visto a la luz de todos estos días que he estado predicando sobre los milagros de Jesús, la gente seguía a Jesús, la gente iba detrás de Jesús. La gente esperaba que Cristo hiciera algo, pero cuando el poder de Dios se manifestaba, entonces se asustaban. En Marcos 4, de lo que hablaba el martes, iba Jesús con los discípulos en la barca. Se desata una tempestad. Le gritan: Maestro, despierta, que perecemos. Cristo le dice: hombres de poca fe. Y le dice al viento: quiétate, aquíétate, muchacho. Agua, esténse tranquila, que estoy durmiendo. Y cuando lo que Cristo declara ocurre, va y se acuesta otra vez. ¿Cuál es la reacción de los discípulos? ¿Y quién es este? ¿Y qué sujeto es este? ¿Y quién es este que los vientos le obedecen y las aguas se tranquilizan? ¿Y quién es este? Aleluya, aleluya. Yo no sé si la iglesia puede entender. Estaban con Cristo. Caminaban el día completo con Cristo. Eran parte del equipo de Cristo. Pero de repente el poder de Dios se manifestaba y quedaban espantados. ¿Y qué me dice a mí? Es que hay mucho de Dios que todavía tú y yo no conocemos, como le pasó a los discípulos. Hay mucho poder que tú y yo no hemos visto manifestarse todavía. Hay mucha gloria de Dios que todavía nosotros no hemos visto manifestarse. Le pasó a los discípulos. Creo que la revelación de Cristo en esta dimensión de poder cambió la perspectiva, cambió la manera de ellos verlo, tanto que se asustaron, tanto que se quedaron asombrados. Sabíamos, me imagino que dirían ellos, sabíamos que sanaba a los enfermos. Me imagino que dijeron, sabíamos que tenía sabiduría. Sabíamos que hablaba con autoridad o como quien tiene autoridad. Pero este poder es superior al conocimiento que hasta ahora hemos tenido de Él. Aquí hay otra revelación del Todopoderoso. ¿Qué pasó en Gadara cuando el endemoniado es libertado? ¿Qué pasó con la gente de aquella ciudad que estaba azotada por este loco? Yo no sé usted, pero cuando se desatan esos locos en los barrios es un problema.
Yo iba a una iglesia cuando chico que siempre parecían unos locos porque estaba en una avenida de Santo Domingo y como que siempre los locos pasaban por ahí y siempre era un azote. Cada temporada había un loco de moda. Y yo no sé por qué, pero a los más carnales siempre le caía atrás. Así que si tú estás flojo en el Señor, actívate porque el loco te va a caer atrás. Ahora, esta gente reacciona. ¿Quién es este? Aquí Cristo se está revelando en otra dimensión. Aquí en este capítulo 5, cuando sana, liberta a este endemoniado, ¿qué dice la Escritura? Todos los que estaban allí tuvieron miedo. Tuvieron miedo. ¿Pero miedo por qué? Si lo que anhelaban que pasara ha pasado. Si estaban pidiendo manifestación de la gloria de Dios, ¿por qué se asustan? Eso es tremendo. El Señor es todopoderoso. Y lo que el Espíritu Santo me ha inquietado para proclamar en estos días es decirle a todo el que me escucha, el Dios al que tú le sirves es más grande que lo que tú has entendido de Él hasta este momento. Yo no sé si hay alguien que me está entendiendo. Dios es más poderoso que lo que tú has entendido. Él es más poderoso que lo que tú hasta ahora has podido ver. ¿Y qué significa eso para mí, pastor? Que te prepares para ver más gloria. Que aumentes tu fe para que vea más gloria. Que te prepares para pedir lo que no has pedido. Para que arrebates la bendición que Dios tiene para tu vida. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Cuando hablamos del poder liberador de Cristo Jesús, algunos sabios de este mundo nos critican acusándonos de ignorantes. Pero en su interior saben porque saben. En su interior saben que hay condiciones inexplicables, inmateriales, espirituales en la vida de muchas personas que humanamente no hay solución para ellas. Esa es la verdad. Vuelvo y repito, no creo que todas las enfermedades mentales son demonios, pero tengo la certeza que una gran cantidad de ellas lo son. Ese hombre de Gadara era una víctima del mundo de las tinieblas, pero tuvo un encuentro con el Todopoderoso. Un encuentro que permitió mostrar el poder del Señor en una dimensión superior hasta ese momento conocida. Y creo que eso es un mensaje que la iglesia debe tener presente. Comprendo que para muchos creyentes orar por liberación sería hacer el ridículo. Comprendo que para muchos creyentes de hoy creer en la existencia de los demonios puede ser una demostración de ignorancia y atraso espiritual. Otros dirían que son expresiones de una fe radical y en consecuencia irracional. Pero la realidad es que orar por liberación de los que están esclavos del diablo es bíblico. Y el principal modelo de eso es Cristo Jesús. El primer milagro, como decía ahorita en Capernaum, fue la liberación de un endemoniado que estaba en la sinagoga. Y así continúa. Usted puede ver en todos los evangelios cómo Cristo tiene que lidiar operando liberación espiritual en la vida de muchas diferentes personas. Cuando meditaba en esto, decidí investigar un poquito qué está pasando en el mundo de hoy. Y encontré que en el mundo hoy en día más de 500 millones de personas sufren trastornos mentales. Se los repito,
Por si usted no lo sabía, y usted lo puede buscar en las mismas fuentes que yo lo busqué. Más de 500 millones de personas sufren trastornos o lo que se llama trastornos mentales. Para mí, la mayoría de ellos producidos por espíritus de demonios. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, OMS, en su informe del 2019, 21 millones de personas padecen esquizofrenia. Hermano, este mundo está loco de verdad. Y más de 300 millones de depresión. Eso no lo digo yo, eso lo dice ese informe del 2019 de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Porque tampoco quiero estar haciendo un ejercicio de informes y de cuadros estadísticos. Solamente doy una pincelada para que usted entienda cuál es la realidad. Es grande la necesidad. Es grande el problema. ¿Cuánto es que han muerto aquí de COVID? 3,000, casi 800. Y tenemos 2 años volviéndonos locos. Más de 1 millón de personas de los que están con trastornos mentales terminan suicidándose anualmente. Más de 1 millón. Y por eso que yo en estos días de tantas alarmas y de tantas cosas, digo, como que en el mundo tenemos problemas. Hay cosas que le damos una gran importancia y ciertamente son importantes, pero hay otras como que cerramos los ojos y no queremos verlas. Porque déjeme decirle, ¿cuánta de esa gente se ha muerto en nuestro país por causa de esos problemas? Y nadie se alarma. He visto en los últimos informes de los suicidios en la República Dominicana un aumento impresionante en el número de suicidios. Gente atormentada, gente que escucha voces, gente que se siente que no puede dormir, gente que está desesperada y angustiada y no haya nada en esta tierra que le dé un poquito de paz y esperanza para seguir viviendo. Lo que le estoy diciendo es que hay un grave problema en la humanidad. Hay una gran necesidad. Por eso, todos esos argumentos que buscan ignorar la dimensión del Dios Todopoderoso que trata y lleva liberación a los esclavizados por los espíritus demoníacos, todo lo que se opone a ese ministerio, yo creo que están equivocados. Esta revelación del poder de Cristo liberando endemoniados es coherente con la gran comisión que más adelante declaró el Señor en Marcos 16, 15 en adelante, cuando dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales, verso 17, acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpiente en las manos, y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos. Yo creo que la iglesia ha sido en gran medida anestesiada por el diablo, con corrientes apóstatas que han llevado a la iglesia a morir en vida, que han llevado a una parte importante de la iglesia a perder la efectividad, que han llevado a la iglesia a perder la capacidad de impactar positivamente al mundo que se lo está llevando el diablo. Un fenómeno sorprendente en estos tiempos de pandemia es la frialdad
la indiferencia espiritual que ha arropado a mucha gente, cuando todo lo que está pasando debería producir el efecto contrario. Es sorprendente. La gente muriéndose, hablándose de COVID, hablándose de pandemia, hablándose de cosas terribles que están pasando, y la gente indiferente, los que estaban en la orilla de la iglesia quedándose afuera, y el fenómeno es: ¿cómo es posible? ¿Qué vamos a hacer? He escuchado a muchos pastores decir: y entonces ahora, ¿cuál es la respuesta? Yo no me considero ser el centro de la tierra, ni tampoco me considero ser el único hombre de Dios que hay en este país ni en el mundo. No creo serlo. Pero yo creo que he recibido una respuesta de parte de Dios. Yo no sé si la iglesia me está entendiendo. Yo creo que he recibido una respuesta de parte de Dios. La iglesia tiene que saber que le sirve a un Cristo todopoderoso. Un Cristo todopoderoso. Todopoderoso. Ese es su nombre. Aleluya. ¿Y qué significa eso, pastor? Que la asignación de Marcos 16 tiene que ser la bandera de la iglesia en este tiempo. Vayan por todo el mundo, proclamen el evangelio. El que crea y sea bautizado será salvo. Oren por los enfermos, pero sobre todo echen fuera los demonios. Echen fuera los demonios. Yo sé que mucha gente no le gusta ese ministerio. Yo sé que muchos cristianos no quieren ese. Búscame. Yo quiero ser maestro. Maestro de la palabra. Erudito, que solo domino el griego, el hebreo, el arameo. Y domino todas las técnicas. Los documentos antiguos los conozco. He ido a Israel, he estado en el muro de las lamentaciones, he consultado los libros históricos. Y eso es bonito. Y eso es maravilloso. Hay muchos que quieren un evangelio lindo, un evangelio que inspire, que motive. Como decía en estos días que un amigo mío me dijo: ya yo no soy predicador, yo soy coach. El problema es que no hay cómo coachar a un demonio. A un gadareno no hay cómo coacharlo. El gadareno, todos los principados y las potestades satánicas solo entienden una palabra de poder en el nombre del Cristo Todopoderoso. Aleluya, aleluya. La iglesia tiene que adoptar como bandera el evangelio de poder. El evangelio de poder. Sueño con ver los cristianos que se detienen en la calle a orar por alguien que está necesitado. Sueño con volver a ver a los cristianos en los trabajos orando por el que está atribulado y deprimido. Sueño con ver a los cristianos otra vez hablando de Cristo a todo el mundo sin sentir temor ni vergüenza por identificarse con el evangelio. La iglesia que no asuma el evangelio de poder como bandera, los efectos de la pandemia se la van a comer. Vive Jehová en cuya presencia estoy, que lo que estoy diciendo es una palabra profética. La iglesia que no entienda esa dimensión del evangelio,
El evangelio no es para hacer comunión con el sistema. El evangelio de Cristo no vino a ser políticamente correcto. El evangelio de Cristo no vino para ser aceptado simple y llanamente por las esferas de un sistema religioso y social que quiere tener el elemento de la fe como una especie de subterfugio o de cosmético para aplicárselo a la sociedad. Creo que fue en Tesalónica que dijeron: prepárense. He aquí que los que trastornan al mundo han llegado entre nosotros. La iglesia del Señor tiene que trastornar el mundo de las tinieblas. Yo no sé si aquí hay trastornadores, pero la iglesia del Señor tiene que producir efecto. La iglesia del Señor tiene que producir revolución espiritual. La iglesia del Señor tiene que hablar la palabra, hablar en molestar a los demonios. Los demonios tienen que sentirse molestos con la presencia de los hijos de Dios. Aleluya. Por eso, mientras meditaba, el Espíritu Santo me recordó esos coros del ayer. Si empezamos a cantar, este lugar tiembla. Si empezamos a orar, enseguida hablamos lenguas. Elías oró, el fuego bajó, oró, y el sol. Si empezamos a cantar, este lugar tiembla. Si empezamos a orar, enseguida, aleluya, Elías oró, el fuego bajó, oró. ¡Oh! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Esa no es una iglesia estática. Esa es una iglesia dinámica. Esa es una iglesia de poder. Yo no sé si Mahanaim quiere ser iglesia de poder. Si quiere ser iglesia de poder, di amén. Di Espíritu Santo, necesitamos poder. ¡Poder! ¡Oh! Dios puede hacer mucho más. Decláralo conmigo. Dios puede hacer mucho más. Otra vez, Dios puede hacer mucho más. La iglesia está llamada a proclamar el evangelio, a enseñar el evangelio, pero también a mostrar el poder de Dios a través del evangelio. Esa es la encomienda que tengo de parte del Señor. Todo este tránsito a través de los milagros de Jesús ha sido un mover del Espíritu Santo en mi ser interior. Como asignación, dile que yo soy todo poderoso. Todopoderoso, ese es mi nombre. Yo no soy un Dios chiquito. Yo no soy como los dioses que están en un cuadro. Yo no soy como los dioses que están en una estatua. Todopoderoso. Ese es mi nombre, dice el Señor. Aleluya. Aleluya. Todo
todopoderoso, revelándose a los seres humanos en una dimensión que ellos no conocían, pero que es parte de su grandeza. Nuestro Dios no es pequeño, no es chiquito, no es una leyenda, no es una historia fantasiosa.